Fue muy duro también asumir, bueno, que podría morir y además cómo sería. Pensaba mucho en cómo sería la muerte, si habría sufrimiento, si habría dolor. Bueno, hasta los años 60 más o menos se pensaba que el cáncer era una enfermedad genética, ¿no? Era como una cuestión de mala suerte, te había tocado una mutación y ya. Un periódico bastante importante español que decía, hay una epidemia de cáncer en gente joven y no sabemos por qué. Claro que sabemos por qué. Ahora, ¿nos interesa que se sepa o no? Murió un paciente, bueno, porque tenía que morir, realmente una persona de 96 años. Y bueno, el hijo de esa paciente consideró que no era el momento de su madre y nos echó la culpa a nosotros de que su madre con 96 años hubiera muerto. Estaba una mujer que estaba en una residencia, que su hijo no la veía nunca, que no tenía ninguna relación con su madre, pero él consideró que por culpa nuestra esa mujer había muerto. A mí me afectó mucho que ese hijo, después de todo el trabajo que hicimos con esa señora, todo el tiempo que le dedicamos, nos echase la culpa. Hola, bienvenidos a un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Odile, experta en cáncer, madre de 3 niños. Odile, para las personas que no te conozcan, ¿quién es Odile? Bueno, pues Odile es una médica de familia que cuando tiene 32 años le diagnosticaron un cáncer de ovario metastásico. Es un cáncer bastante, bueno, agresivo. Y Odile es una mujer que se reinventó para que el tratamiento médico oficial, que en principio era paliativo, fuese curativo. Y hace 14 años tuve ese cáncer de ovario metastásico que superé y ahora pues me dedico, en vez de a la atención primaria, a la divulgación sobre la importancia de la alimentación, el ejercicio, el estilo de vida, las emociones para la prevención y tratamiento del cáncer. Y además, bueno, soy madre de 3 niños y aquí estoy encantada de estar contigo y con toda tu audiencia. Encantados nosotros de tenerte aquí con nosotros. Odile, tu historia y tu superación para nosotros, como dice Batalla Interna, es algo primordial. Entonces, me gustaría saber más cómo viviste esa etapa, cómo lo vivieron tus seres queridos, porque creo que es una batalla que se tiene que conocer. Bueno, pues te puedes imaginar, yo tenía 32 años en aquel momento, un niño de 3 años y bueno, como te he dicho, era médico de familia, acababa de aprobar las oposiciones como médico del Servicio Andaluz de Salud, estaba en un momento feliz, no era funcionaria, lo que todos queremos en esta vida, para una vida cómoda, en un sitio, era médico en un sitio que a mí me gusta, era médico rural y de repente un día empiezas a sentirte mal y me palpé el abdomen y resultó que era un cáncer de ovario lo que había ahí, acompañado de la palabra metástasis, esa palabra que todos tanto tememos, ¿no? Que asociamos a la palabra muerte. Y además, como médico, yo siempre digo que lo pasé quizá peor que otros pacientes, porque los médicos de familia acompañaban muchas veces al final de la vida. Entonces había visto morir personas con cáncer, algunas incluso en mis brazos, y en ese momento solo me venían esas visiones de esos pacientes que, bueno, a los que tuve que despedir, a veces con dolor, con sufrimiento, a veces la agonía. Bueno, pues no es muy agradable que digamos. Entonces para mí fue un momento muy duro, un niño pequeñito de 3 añitos, ¿no? Tú que también eres padre te puedes imaginar cuando veas a ese niño y piensas que te vas a ir en unos meses según la medicina oficial, porque el cáncer de ovario metastásico tiene una supervivencia a largo plazo muy limitada, y piensas que ese niño ni siquiera se acordará de que tuvo una mamá, porque las cosas que nos pasaron con 3 añitos no, luego no nos acordamos, ¿no? Entonces yo pensaba, es lo que más quiero en la vida y sin embargo no se va a acordar ni que tuvo una mamá, ¿no? Para mí eso fue muy duro también asumir, bueno, que podría morir y además cómo sería. Pensaba mucho en cómo sería la muerte, si habría sufrimiento, si habría dolor. Y bueno, lo pasé bastante mal. Me costó mucho asumir ese diagnóstico por el hecho de ser médico. Los médicos somos bastante impacientes en este caso, no paras de mirar estadísticas y ves que, bueno, que nada está a tu favor porque es un cáncer metastásico. Entonces lo pasé muy mal, realmente. Era como una crisis de angustia y de pánico continua, esa incertidumbre, ese miedo que iba a pasar con mi hijo, cómo iba a ser el final. Y bueno, lo bueno que tiene el cáncer es que al final todos los pacientes pasamos por la misma etapa y llega un momento que, bueno, que dejas de llorar y aceptas la enfermedad, ¿no? Pero es verdad que es un diagnóstico difícil de asumir, en mi entorno igual, además era joven, ¿no? Pues tus padres no esperan que un hijo se vaya antes que ellos, ¿no? Entonces para ellos también fue bastante duro. Pero bueno, todo al final tuvo final feliz. Cuando llega el momento de la aceptación, cuando ya no estás bloqueado, cuando has dejado de llorar, cuando has dejado de pensar por qué a mí, si yo en mi caso pensaba, pero si no fumo, si no tengo unos hábitos que en aquel momento pensaba que no eran unos hábitos malos,
Porque a mí, cuando ya pasa porque a mí el que me voy a morir, cuando elabora el duelo y dice, bueno, voy a morir, pero todavía estoy aquí, ¿no? No me he muerto. ¿Qué puedo hacer yo para que ese cáncer, que en principio el tratamiento que me plantean es paliativo, sea curativo? Porque al final lo que quería, mi objetivo en la vida, era en ese momento, era que ese niño de 3 añitos, verlo crecer, ¿no? Mi objetivo era verlo llegar al instituto, 12 años, que era cuando se entra al instituto, decía, si consigo vivir 9 años, ya he conseguido por lo menos acompañar a este niño en el camino por la vida. Y ahí es cuando mi mente hizo clic, dejé de llorar, dejé de lamentarme y pasé a la acción y pensé, ya está. El tratamiento médico, mi oncólogo me ha propuesto lo que me ha propuesto, voy a hacer los tratamientos, en mi caso fue cirugía del ovario afectado y 6 ciclos de quimioterapia. Y ahora voy a pensar qué puedo hacer yo en este caso, no como médico, sino como paciente, para intentar sanar e intentar vencer esta enfermedad. Y ahí ya fue cuando todo cambió, cuando viene la parte bonita de la enfermedad, ¿no? Porque tú, sinceramente, tenías esperanza, porque muchas personas se deprimen e incluso eso a veces genera ya la desesperanza. No sé si fue tu caso y cómo lo hiciste. Bueno, lo que te he dicho, todos los pacientes con cáncer pasan por la misma etapa, una de la ira, de la rabia, el porque a mí, otra es la negación, no, estos se han equivocado, esto es mentira lo que me han dicho, otra es la de me voy a morir y luego llega la aceptación. Eso es un camino que todos los enfermos oncológicos pasan, pero unos pasan más rápido y otros más lento por esa fase y hay gente que no llega al final, hasta la aceptación, ¿no? En mi caso, el proceso duró 3 semanas, pasé por toda la fase en 3 semanas. Sí que tuve un momento de desesperanza, porque además las estadísticas no estaban a mi favor. La supervivencia a 10 años de este tipo de cáncer es del 0%, ¿no? Y ahí había que ser realista en aquel momento. Sí tuve esa etapa, pero pasó rápido. O sea, yo rápido, es verdad que pasé todas estas etapas rápido y me aferré a la vida, quizá porque tenía ese niño de 3 añitos que fue tu ancla, el que dice, no, me tengo que quedar aquí porque quiero verle crecer, ¿no? También depende muchas veces de los enfermos oncológicos si tienen ese ancla, si tienen esa motivación para seguir aquí, si tienen un propósito por el que quieran quedarse, ¿no? En mi caso tenía claro mi propósito, sabía que ese niño era mi ancla a la vida y yo hice esa elaboración del duelo, fue bastante rápida, pero como tú bien has dicho, no todos los pacientes lo hacen igual y porque todavía, en general, en nuestra sociedad, la palabra cáncer todavía seguimos asociando a la muerte y cuando la palabra es metastásica, la asociamos a muerte. Y esto es una cosa que vemos mucho en los pacientes oncológicos y en otras patologías crónicas. Es que si te han dado un diagnóstico y te han dicho la esperanza de vida es tal o cual, tú te aferras a eso que te ha dicho el médico o el profesional sanitario que hayas sido y muchas veces vemos que el paciente se muere en el periodo que le han dicho, cuando a lo mejor, bueno, podría haber sido otra su evolución. Entonces todavía la palabra cáncer se asocia a muerte y yo desde que tuve la enfermedad mi idea es cambiar ese color negro por el verde esperanza. Porque ¿cómo funciona la célula tumoral realmente? ¿Es algo genético? Porque muchas personas, es lo que comentabas, ¿no? Tú eres una chica saludable y tal y aún así sufres de cáncer. ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos tratar esto o evitarlo? ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema inmune? Bueno, hasta los años 60 más o menos se pensaba que el cáncer era una enfermedad genética, ¿no? Era como una cuestión de mala suerte, te había tocado una mutación y ya está. Y sí o sí desarrolla la enfermedad. A día de hoy sabemos que no, que es una enfermedad más medioambiental relacionada con cómo vivimos, cómo comemos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y en los últimos años se empieza a hablar que es una enfermedad metabólica, más parecida a una diabetes que a una enfermedad genética, ¿no? Según cómo funcionen mis mitocondrias, mi sistema metabólico, mi riesgo de enfermedad es más alto o más bajo. Se está hablando de que hay un terreno pro cáncer, un terreno en nuestros tejidos que puede propiciar la enfermedad cuando hay inflamación crónica, cuando hay picos de insulina, cuando el sistema inmunitario está débil y no es capaz de reaccionar hacia esas células que nos están invadiendo, somos más propensos a padecer la enfermedad. Por eso se está viendo la importancia del estilo de vida. Desde que somos pequeñitos, si nosotros tenemos una alimentación saludable con abundantes vegetales, ¿no? Más parecida a la dieta mediterránea, si hacemos ejercicio con regularidad, si aprendemos a gestionar las emociones, que esa es la parte que en general más nos cuesta porque el estrés crónico nos predispone a esta enfermedad y vivimos en una sociedad donde el estrés es es nuestro día a día. El sueño, la falta de sueño también influye en ese riesgo de enfermedad. Y luego la exposición a tóxicos a través ya sea de la cosmética que nos ponemos en la piel, del aire que respiramos, de los utensilios que utilizamos en la cocina. Entonces, con esto decir que es una enfermedad que tiene mucho que ver con el medio ambiente, hay factores de riesgo que a día de hoy conocemos,
pero seguramente con todos los químicos a los que nos exponemos haya muchos que no somos conscientes de ello. Pero bueno, en general, un estilo de vida más americano, yo siempre digo, un estilo de vida con Homer Simpson sería el modelo de vida que nos puede predisponer a esta enfermedad. Y un estilo de vida como más mediterráneo, más tradicional, es el que nos podría ayudar en la prevención de la enfermedad. Tú que lo has vivido de primera mano, algo que siempre he pensado es si tendría que haber como una parte mental, psicológica para el paciente. Es algo que creo que se descuida y no sé si tú opinas que se tendría que hacer énfasis en este aspecto. Totalmente, o sea, totalmente. Yo cuando me enfrenté a ese diagnóstico de cáncer, siempre lo digo, me sentí muy sola por parte del personal sanitario, ¿no? Es como, bueno, tienes cáncer de ovario metastásico, vete a tu casa a llorar, ¿no? Era como, en serio, ¿no? No tuve ese apoyo por parte de mi oncólogo, que solo me decía, bueno, vamos a intentar parar la marcha atrás. Era como, bueno, te vas a morir, vamos a intentar que te mueras lo más tarde posible. Las enfermeras cuando veías que era un cáncer metastásico decían, pobrecita, ¿no? Era como, bueno, ya está. Y luego, mira, te voy a contar una cosa que no suelo contar, pero ya que me está hablando del parte emocional, como te he dicho, yo lo pasé muy mal al principio, fueron 3 semanas desde el diagnóstico hasta que yo asumí lo que me estaba pasando y decidí pasar a la acción, que lo pasé mal, entonces estaba tan desesperada, con tanta ansiedad, que decidí ir a la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿vale? Yo con toda la esperanza de que me dieran un abrazo y me dijeran, no pasa nada, te vas a curar, ¿no? Porque todo el mundo me decía, ay, pobrecita, qué mala suerte, tal. Ya esa parte ya la tenía asumida, ¿no? Y llego y le digo, bueno, que tengo un cáncer de ovario metastásico, que tengo un niño de 3 años, pero que me quiero curar. ¿Y sabes lo que me dijo? Dice, bueno, ¿te has despedido ya de todo? Hostia. Y era como, ¿en serio? Digo, no, ya en ese momento yo ya estaba ya empezando a reponerme, ¿no? Le dije, no, he asumido, he hecho el duelo, le he preparado a mi hijo un álbum por si me tengo que ir, pero no es ese mi objetivo es quedarme Vaya aquí. ánimos, ¿no? Claro, no volví, ¿no? Cuando me llamó para la siguiente cita le dije, no, creo que no te necesito. Es decir, no podemos dar por perdido que un paciente se va a morir y pobrecito, arreglarlo todo. Es verdad que hay que elaborar el duelo, que en general todo en esta vida deberíamos estar preparados por si tenemos que partir, porque el momento de la muerte de ninguno lo conocemos, ¿no? Al final esta vida es limitada para ti, para mí, para todos, ¿no? Pero en general hay mucha desesperanza alrededor de esa palabra y hace falta más empatía, hace falta que los médicos, enfermeras, todo el personal sanitario que está con el enfermo oncológico tenga más empatía y un brazo amigo, o sea, una palmada, un estoy aquí contigo, vamos a luchar juntos o vamos a intentar que esto vaya bien. No sabes lo que curan, las palabras muchas veces curan más a veces que algunos medicamentos, ¿no? Entonces, sí, ahí esto hay que revisarlo. Por suerte, en estos últimos años las cosas están cambiando y cada vez se habla más de la oncología integrativa y se le da más importancia al factor emocional, pero en general todavía nos falta mucho por hacer. Y esto es tan importante, lo que tú mencionas, es que se ha visto, por ejemplo, que mujeres con cáncer de mama, cuando viven las enfermedades de la soledad, de la desesperanza, cuando no tienen el apoyo psicosocial, tienen más riesgo de metástasis que aquellas mujeres que viven la enfermedad apoyadas ya sea por el personal sanitario, por su familia. O sea, que imagínate lo importante que es cuidar este aspecto. Y estamos a un punto que con la tecnología que ha avanzado, parece mentira que todavía no haya una solución, ¿no? Que la gente aún tiene miedo a la palabra cáncer. ¿Por qué crees que todavía no...? Bueno, una buena pregunta. Bueno, yo creo que son varios factores los que influyen. Uno es que no se hace la adecuada prevención. Es decir, sabemos que el cáncer en un tanto por ciento muy alto se podría prevenir, ¿no? Igual que la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Y sin embargo, no nos centramos en la prevención. La medicina en general se centra más en aliviar el dolor, el sufrimiento, no en parchear. Pero no vamos a la raíz del problema. Una persona viene con un problema de piel y no veo por qué tiene ese problema de piel, sino que le pongo un tratamiento a ver si se pasa, ¿no? Parcheamos mucho, aliviamos, si es verdad, las enfermedades agudas se tratan muy bien, si tengo una fractura te la arreglo y tal, ¿no? Pero no hay una prevención, eso es lo primero, ¿no? Hipócrates ya decía que lo importante es la prevención, ¿no? Si yo no enfermo, pues no hace falta que el médico intervenga, ¿no? En otras medicinas tradicionales el enfoque es diferente y hay un enfoque más en la prevención, ¿no? En China, un buen médico es aquel que tiene pocos pacientes, no es el médico que tiene una lista de espera para que lo trate. Entonces, si lo ha hecho bien la sociedad, tú no tendrías que enfermar, ¿no? Entonces, aquí en España y en general en toda Europa,
no se tiene en cuenta la prevención. Y luego, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué es más? ¿Quién gana más? Si un enfermo se cronifica y vive muchos años, pero dependiente de los fármacos, o el paciente que se cura rápido. Ah, ¿Sabes cuánto vale un tratamiento oncológico? Depende del que estemos hablando, pero hay algunos que una única sesión puede costar 3.000, 6.000 euros. Y hay pacientes que reciben 20, 30, 40, 50 sesiones. Entonces, bueno, aquí habría que hacer un poco de reflexión. porque si ahora que has abierto este melón, si una persona, por ejemplo, a día de hoy tiene cáncer, claro, tiene que ir al tradicional o a un médico oncológico, es decir. Bueno, a día de hoy lo que sabemos es que lo ideal sería hacer una oncología integrativa. ¿Qué sería esto? Aunar la medicina oficial con el tratamiento que se haya demostrado que es con mayor evidencia para tu tipo de tumor, pues ya sea quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, cirugía, radioterapia. Esto además está muy protocolizado, ¿no? Según el tipo de tumor, pues que hay más evidencia que te puede ayudar. Pero junto a eso, lo ideal sería que pudieras tener a tu alcance todas aquellas terapias o técnicas que puedan hacer que tengan menos efectos secundarios, mayor calidad de vida, ¿no? Y a día de hoy sabemos que el ejercicio, la buena alimentación, la gestión emocional, los masajes, por ejemplo, ¿no? Algunos suplementos podrían ayudarnos. Y los centros que son pioneros en oncología integrativa, como el Memorial Sloan Kettering de Nueva York o el Anderson de Houston, que todos lo conocemos por Rocío Jurado, ¿no? Que cuando su cáncer de páncreas se trató allí, pues esa medicina hace que la palabra cáncer no se asocie tanto a muerte, que se dé paso al color esperanza que antes hablábamos, porque se está demostrando que eso mejora efectos secundarios, como he dicho, pero también la calidad de vida y la supervivencia, la eficacia de los tratamientos. Entonces, esto sería si fuera una realidad en España, esto sería brutal porque mejoraría mucho la esperanza y sobre todo cuando te dijesen que tienes la palabra cáncer, no lo enfocaríamos con tanto miedo, con tanto dolor, ¿no? No sé si solo es mi sensación, pero cada vez hay más jóvenes que están sufriendo de cáncer. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, esto hace tiempo, hace unos meses, vi una noticia en el periódico, un periódico bastante importante español, que decía: hay una epidemia de cáncer en gente joven y no sabemos por qué. Claro que sabemos por qué. Ahora, ¿nos interesa que se sepa o no? En lo que hemos dicho, ¿qué influye? La alimentación. ¿Cómo comemos actualmente y cómo come la gente joven, los niños? Mucho azúcar, grasas de mala calidad, no mucho aceite de palma, grasas trans, muchas grasas saturadas, poca fruta, poco vegetal en la alimentación. Cada vez somos más sedentarios, cada vez hay más obesidad, cada vez hay más sobrepeso, cada vez se hace menos ejercicio, como decíamos, dormimos menos y cada vez estamos más estresados. O sea, llevamos un estilo de vida que nos va a conducir a enfermedad. Es verdad que con los avances de la medicina, bueno, podemos cronificar, pero eso no es calidad de vida. O sea, que una persona que vive polimedicada con los efectos secundarios de una medicación que es bastante agresiva, eso realmente no es calidad de vida. Hemos sido diseñados para vivir con buena calidad de vida, con energía, con ganas de comernos el mundo, ¿no? Tú que has estado en las dos partes, tanto como doctora como en la parte que has tenido cáncer, ¿qué es lo más difícil realmente de tener cáncer? Qué buena pregunta. Bueno, sabes, a mí luego depende de cada persona, pero a mí una de las cosas que más me costaba era alejarme de la pena que sienten los demás por ti, ¿no? Cuando a mí se me cayó el pelo, las pestañas, todo el pelo de mi cuerpo, y veías que la gente se giraba y te miraba con cara de lástima, ¿no? Además, yo era jovencita, como te he dicho, 32 años, y esa cara de que te miren con pena, como con lástima, que te traten como una niña, como una persona con una minusvalía, a mí eso me costó mucho asumirlo, porque al final yo quería curarme, estaba convencida de que iba a sanar y yo tenía energía suficiente, no era una niña, no era algo infantil que me tenían que dar de comer, ni me tenían, ¿no? Pero que te miren con pena, a mí eso me costó mucho. Y eso muchos pacientes oncológicos sienten que a veces por el amor que pueden tener los demás, que no quieren que te esfuerces, que te frustres, pues lo hacen todo por ti, te tratan como un bebé. Y eso es algo que en general a los pacientes oncológicos no les gusta, porque al final los pacientes oncológicos queremos ser los protagonistas de nuestra enfermedad, llevar nosotros las riendas de nuestra vida y no esa actitud paternalista a veces por parte no solo de la medicina, sino por parte de nuestros familiares. Dile, alguien que se entera de repente de que tiene cáncer, ¿cuál sería la mejor manera
para responder a ello? Bueno, yo creo que si te diagnostican cáncer y lo primero es, bueno, hay que dar un tiempo, hay que llorar, hay que expresarlo, eso es súper importante. Lo que no podemos hacer si me diagnostican cáncer es decir una actitud súper positiva, sí estoy bien, todo va a salir bien, porque al final hay que llorar, hay que sacarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que dar un tiempo para sacar esas emociones negativas, pero una vez que todo eso ya ha salido, ya hemos llorado, hay que pasar a la acción, hay que ocuparse y no preocuparse, hay que dejar de lamentarnos, porque bueno, hay que dar ese tiempo para lamentarse, pero luego pasar a la acción, ¿no? Y intentar buscar ese apoyo que hemos dicho en cuanto a alimentación, ejercicio físico, emociones, ¿no? Y bueno, pues si me permites, te quiero contar un proyecto que pues se puso en marcha hace 2 años en Granada, pero que ahora se está haciendo por toda España, donde pensamos que los pacientes con cáncer se merecían algo más que solo el tratamiento convencional, ¿no? Y te quiero hablar de Fundación Guapo. La Fundación Guapo, Guapo significa Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico, la fundó un médico granadino, también médico de familia como yo, Jesús Candel, que le diagnostican un cáncer de pulmón metastásico. El cáncer de pulmón metastásico tiene un pronóstico bastante desalentador. Le dijeron que 3 meses de vida como mucho. Y en ese momento, cuando tú eres médico, pero te ves en el otro lado, es cuando ves las deficiencias del sistema, ¿no? Y él, bueno, empezó a pensar que él se quería curar, como queremos todos, pero que como las estadísticas estaban en su contra, ¿qué puedo hacer yo como paciente en este caso? Y él hizo una reflexión que creo que es importante, y que dio paso a esta fundación que ahora te cuento. Él decía que cuando un deportista va a una olimpiada, ¿no? Se les prepara, a un deportista olímpico se le prepara un nutricionista, un preparador físico, un fisioterapeuta, un psicólogo, se le da sus masajes, se le pone todas las herramientas para conseguir un trozo de metal, porque al final una medalla no es más que un trozo de metal. Sin embargo, un paciente oncológico que está luchando por el bien más preciado, que es la vida, ¿qué apoyo se le pone detrás? No tiene nutricionista, no tiene psicólogo, no tiene a nadie que le arrope y que le acompañe en ese camino. Entonces él decidió que él los llamaba los atletas oncológicos, le iba a poner ese nutricionista, ese psicólogo, y fundó la Fundación Guapo que comentábamos, donde los pacientes con cáncer, aparte de su tratamiento médico, que eso es en manos de su oncólogo, reciben entrenamiento de alta intensidad combinado con fuerza, de manera personalizada. Tiene una nutricionista que les pone una dieta, tiene una psicóloga, talleres de yoga, mindfulness, qigong, fisioterapeuta si hace falta porque tenga un linfedema o alguna comorbilidad asociada, y todo eso de manera gratuita. ¿Te imaginas? Qué maravilla, ¿no? Pues esto empezó hace 3 años en Granada. Somos Fundación Guapo, y ahora mismo estamos en Málaga, estamos en Madrid y estamos en Elche, y en breve esperamos aterrizar en Zaragoza. Nuestra idea es que esta maravilla, llegue a todos los pacientes oncológicos de España de manera gratuita. Esto no debería hacerlo una fundación, esto debería ser parte del sistema sanitario, y que en todos los hospitales tuviesen un gimnasio, tuviesen un nutricionista, tuviesen ese apoyo que tenía el deportista de alto rendimiento, lo tuviese la persona que lucha por su vida. Nosotros, si tenéis redes o alguna página, la dejaremos en la descripción. Sí, para que nos conozcáis y nos ayudéis a seguir ayudando. Porque me parece brutal lo que estáis haciendo y creo que más personas tendrían que hacer lo que estáis haciendo. Algo que se comenta, Odile, me gustaría que dijeses tu opinión. Muchas personas dicen, yo tengo conocidos que han fumado, han tenido una vida tal y han llegado hasta los 90. Y pues me puedo permitir porque aunque me cuide, pues visto lo visto hay personas que no llegan. ¿Qué les tendrías que decir? Bueno, es verdad, y es así, ¿no? Pero si pensamos en el cáncer como en la lotería de Navidad, que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, cuando yo llego a Navidad, la persona que más papeletas ha comprado, que además decimos lleva, tiene más probabilidades que le toque. Eso es así, ¿no? Si yo invierto 3.000 euros en lotería, la probabilidad que me toque es bastante alta. Luego hay gente que no ha comprado nada y le regalan 1/10 y le toca, pero no es lo normal, ¿no? Pues en el cáncer es igual. Si piensas en el cáncer como una enfermedad multifactorial, cuanto más factores de riesgo acumule, más probabilidad hay que te toque. Es decir, si tú fumas, tienes obesidad, tienes un estrés alto, no has hecho deporte, comes como Homer Simpson, tus posibilidades son mucho más altas. Y luego hay personas que en teoría no cumplen muchos de estos factores de riesgo,
pero les toca. Entonces, bueno, esto al final es una cuestión de probabilidad, de igual que la supervivencia. No puedes decir tú vas a vivir, si tienes este cáncer, 5 o 6 meses, y hay veces que esa persona que eran solo 5 o 6 meses vive 10 años, o el que eran 10 años vive 5 meses. Al final todo es muy multifactorial, depende de muchos factores. Pero muchas veces cuando te dicen esta persona que comía bien, que no fumaba no sé qué, y le ha dado cáncer, si le preguntas, ¿sabes algo que suele estar detrás? Casi todos tienen un componente emocional brutal. O vienen de un acontecimiento vital estresante, han perdido a un ser querido, o han sufrido una separación traumática en un tiempo reciente, o vivían súper estresadas y aunque tenían un estilo de vida saludable, el tema emocional no se ha cuidado, y por eso la importancia del tema emocional, aprender a gestionarlo. Porque el estrés puede ser un detonante para sufrir de cáncer directamente. No podemos decir tu cáncer fue porque tuviste este acontecimiento, eso a día de hoy no, pero sí que empezamos a ser conscientes de que las emociones influyen, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo una vida como muy estresante, o sea, con mucho estrés crónico, o he vivido un acontecimiento vital estresante que me ha descolocado un poco, mi cuerpo empieza a producir cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Que es la hormona que nos ha permitido llegar aquí como seres humanos, ¿no? Es una hormona que cuando yo siento una amenaza, que me va a comer un depredador o estoy en una situación de peligro, esa hormona lo que hace es sacar toda la glucosa que está acumulada, la pone en el torrente sanguíneo para que tú salgas corriendo y te libres del depredador. A día de hoy ya no nos persigue nadie, nadie nos va a comer, pero nos persiguen nuestros problemas, nuestros pensamientos, nuestra ira, nuestra rabia, y esa hipercortisolemia acumulada en el tiempo conduce a inflamación, conduce a inmunodepresión, conduce a hiperinsulinemia, y esos son los factores de riesgo que hablábamos al principio, que están relacionados con mayor riesgo de cáncer. Entonces, un estrés crónico mal manejado sí que se está viendo que nos puede predisponer a la enfermedad. Incluso lo que te decía antes, que se ha visto que ese estrés también puede influir en el riesgo de metástasis y la supervivencia de una persona una vez diagnosticada. Sí que es cierto que el cáncer crece muy rápido dentro de nuestro cuerpo. Y sí que es verdad que muchas personas no hacen una revisión previa. ¿Tú crees que se tendría que hacer revisiones constantemente para evitar o darnos cuenta? Bueno, ese es otro tema controvertido. Porque también si yo estuviese todo el día haciéndome TAC continuo a ver si es que voy a hacer un cáncer de pulmón, eso sería una medicina preventiva no real, ¿no? Porque al final estoy sometiendo también a un estrés a la persona que está continuamente haciéndose revisiones a ver si va a aparecer algo. Hay tumores que no se pueden prevenir tan fácilmente, hay otros que, bueno, que es más fácil. Pero realmente no estaríamos haciendo una medicina preventiva. La medicina realmente preventiva sería inculcar hábitos de vida saludables, ¿no? No hacer diagnósticos precoces. Es verdad que a veces se hacen diagnósticos tan precoces que se tratan tumores que a lo mejor nunca hubiesen dado la cara, porque todos nosotros a lo largo de nuestra vida seguramente desarrollaremos algún tumor, pero no siempre dará la cara, porque si nuestro sistema inmune está fuerte es probable que sea capaz de encapsular y eliminar a la enfermedad. O hay tumores que crecen muy lento y que se diagnostican a veces cuando se hace una autopsia a una persona mayor y dice, anda, mira, tenía cáncer de próstata y no supimos nunca nada. Entonces también tiene su aspecto contraproducente tanta medicina preventiva en el sentido de diagnóstico precoz. Y se nos olvida lo realmente importante que es la prevención precoz más que el diagnóstico precoz. Porque ¿qué tipos de tratamientos hay? Y si se puede, por ejemplo, ¿hay algún tratamiento mejor que otro o es en función del tipo de cáncer? Y si crees incluso si son efectivos. Bueno, lo ideal sería hacer una oncología personalizada, ¿no? Según tu tipo de tumor, imagínate, coges el tumor, lo analizas, lo expones a diferentes quimioterapias, diferentes tratamientos y ves cuál es el mejor tratamiento para ti, ¿no? Esto, Obama en Estados Unidos apostó por la oncología personalizada, y ahí se ha potenciado mucho el que tú recibas tu tratamiento según tu tipo de tumor, pero con tu nombre y apellido, digamos, ¿no? En España va más por protocolos, pues cáncer de mama tipo tal, pues el protocolo dice que la mayoría de las mujeres responden bien si ponemos este tratamiento, ¿no? Nosotros no tenemos una oncología tan personalizada como debería, que sería lo ideal, pero es verdad que cada vez se tiende más a una oncología personalizada. Y es verdad que cada vez los tratamientos son más efectivos.
Y eso hay que decirlo, sobre todo en cáncer de mama. En cáncer de mama se ha avanzado muchísimo, el cáncer también más frecuente, y en cáncer de mama la supervivencia ha aumentado muchísimo. Sin embargo, hay otros tumores que todavía la supervivencia es la misma que hace 30 y 40 años. El mío, por ejemplo, el cáncer de ovario, a día de hoy el tratamiento, yo recibí el mismo tratamiento que hubiera recibido una mujer hace 30 años. No ha habido tantos avances, no todos los tumores interesan tanto, y en mama sí que hay muchos avances y en otros tumores estamos más estancados. Y bueno, lo que me preguntabas si son efectivos, pues a día de hoy se curan el 50% de los tumores en general, y en mama incluso mucho más. Yo siempre, cuando me preguntan, digo que apostaría por una oncología integrativa, que no solamente poner el parche, vamos a los hábitos, vamos al terreno ese. Entonces seguramente si hiciesen todos los pacientes tuviesen oncología integrativa, tendríamos una supervivencia mucho más alta. Ahora la fundación, ¿te imaginas que se colapse? Bueno, estamos ya colapsados, si te digo la verdad, en el sentido de que tenemos mucha lista de espera, porque cada vez son más pacientes, como tú has dicho, además más gente joven. Y lo que está pasando en general en nuestra sociedad es que cada vez son más las personas que quieren ser parte activa de su enfermedad, que no se quieren quedar en un sillón llorando a ver qué pasa, lamentándose, ¿no? Sino que dicen, bueno, vale, tengo una enfermedad grave, pero yo quiero ser parte activa de mi proceso. Entonces nosotros tenemos una lista de espera importante por los dos factores, porque cada vez son más los enfermos con cáncer y porque cada vez son más los que tienen cáncer y quieren ser parte activa. Porque la medicina tradicional hasta el día de hoy creo que son conscientes que se tiene que cambiar algo. Sin embargo, no tiene subvenciones o no tiene recursos, pero las personas están buscando otras alternativas, que es lo más importante. Claro. El tema está en que por qué a día de hoy aún no se ha realizado ningún cambio. Aquí está. No te quieres mojar. Bueno, no, lo que hablábamos antes es que tampoco interesa mucho, ¿no? Pensamos en los políticos. ¿Qué les interesa a los políticos? Son las cosas a corto plazo, ¿no? A un político le interesa lo que a 4 años vista, que es el periodo electoral. Pero no solo en sanidad, en educación, ya hasta 4 años. Si un gobierno pensase en nosotros a largo plazo, probablemente pensaría, ¿no sería mejor invertir en prevención? O si tengo una persona con una enfermedad, no solamente ir al síntoma, poner el parche, sino a ir a la raíz del problema, cambiar sus hábitos para que su cuerpo vuelva a funcionar bien. Esto lleva tiempo, o sea, esto se ve el resultado pues, a largo plazo, no de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, claro, tendría que ser un gobierno que pensase en los ciudadanos a largo plazo. Esto tendría muchos beneficios porque tendríamos menos enfermos, menos ingresos hospitalarios, menos bajas laborales. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, entonces tampoco interesa ni a los políticos y luego, bueno, el tema de la industria. Te voy a poner un compromiso. Venga, a ver. Tú imagínate que ahora eres Pedro Sánchez. Por un momento. Vale. Y te preguntan, o dile qué podemos hacer, y te dan todos los recursos del mundo y te dicen qué podemos hacer para mejorar esta situación dentro de nuestro país. Bueno, si hablamos del tema de la sanidad, si a mí me diesen esa oportunidad, me enfocaría mucho en la medicina preventiva y en la atención primaria. Potenciaría la atención primaria. Un médico de familia no es un especialista que te ve una vez al año, es un médico que te ve todas las semanas. Si tú le das herramientas suficientes, le das tiempo al médico de familia, puede solucionar muchos problemas simplemente porque te conoce, porque conversa contigo. Entonces iría a la base, iría a la primaria, a la atención primaria, iría a los coles a formar a esos niños. Implantaría la gratuidad, por ejemplo, en las extraescolares relacionadas con el deporte, que todos los niños hiciesen deporte desde pequeñitos, que todos los niños comiesen saludable. Eso me evitaría pues adultos obesos, hipertensos, diabéticos. Entonces, si me dejasen, yo apostaría por la atención primaria y por una medicina integrativa. Dejaría de parchear, porque al final lo que estamos haciendo es parchear, aliviar, pero no siempre curamos. Entonces, bueno, ojalá me dijesen a mí esa oportunidad. Ahora te van a votar. ¿Hay alguna suplementación que tendríamos que tomar, por lo menos para que nos ayudase a prevenir el cáncer? Bueno, el enfermo oncológico, cuando se te mete en un tratamiento médico, de quimio, radio, son tratamientos muy agresivos que producen muchos déficits nutricionales, que producen inflamación, exceso de oxidación. Y el enfermo oncológico, la suplementación le podría venir estupendísimamente, sí o sí, podría mejorar mucho su calidad de vida, efectos secundarios y eficacia de los tratamientos. Y en general, nuestra población
En teoría, si nosotros comiésemos saludable y los alimentos viniesen de una tierra rica en minerales, en vitaminas, pues a lo mejor no necesitaríamos suplementación, pero a día de hoy los suelos están muy empobrecidos, la ganadería y la agricultura intensiva, perdón, es pobre en nutrientes. Entonces, bueno, pues la suplementación quizá también en general a partir de los 40 años nos podría venir bien para prevención de enfermedades, como una suplementación con vitamina D, omega 3 o melatonina, porque como cada vez dormimos menos y el sueño también influye en las enfermedades, pues quizás sí hay suplementos que nos podrían venir bien para, digamos, como para estar a punto y llevar este estrés de vida con el que todos convivimos, ¿no? Se habla de que dormimos poco. Tuvimos una experta, también comentamos este tema porque consideramos que es muy importante. ¿Tú crees que también es un detonante? Porque aquí en España se duerme poco. Es decir, también me gustaría saber por qué las personas duermen poco, si es por el nivel de estrés o porque no queremos y no somos conscientes, o porque crees que hay alguna causa que lo detone. Bueno, dormir es fundamental para la vida, ¿no? De hecho, se ha visto cuando se hace una deprivación de un sueño en gatos o en ratones, mueren rápido. Nosotros cuando dormimos producimos una molécula, una hormona que se llama melatonina. La melatonina es la que, digamos, que coordina nuestros ritmos circadianos, la noche, la vigilia. Es una hormona antioxidante, es una hormona antiinflamatoria y es una hormona, digamos, así para imaginar lo que es la encargada de que por la noche, cuando nosotros dormimos, ella se encarga de reparar todas las averías que haya habido durante el día en nuestro cuerpo, ¿no? Y es como la cuadrilla, te imaginas, de albañiles que van arreglando los parches, parcheando, ¿no? Es decir, es una hormona antioxidante que nos permite vivir muchos años con buena calidad de vida. Cuando somos jóvenes producimos mucha melatonina porque tenemos que crecer y tenemos que formarnos, ¿no? Y con la edad vamos dejando de producir melatonina, ¿vale? La melatonina se produce por la noche y si yo he tomado el sol durante el día. Y ahora, si yo no duermo por la noche, no produzco melatonina. Las personas que trabajan a turno de noche tienen más cáncer o más enfermedades crónicas que aquellas personas que por la noche están durmiendo. Entonces, si yo no duermo, voy a vivir menos. Ya está, es tal cual. Hostia. A corto plazo voy a tener más mal humor, dolores de cabeza, me va a costar más concentrarme, pero a largo plazo es más cáncer, más enfermedades cardíacas. Por eso deberíamos de ser conscientes de que es importante dormir de 7 a 9 horas. Y en Europa se está durmiendo de media los adultos 6 horas, muy poquito. Eso influye en nuestro riesgo de enfermedad, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues intentar dormir esa hora y que sea un sueño de calidad. Y para eso una de las cosas que creo que es más importante, y yo siempre digo que a mí me cuesta, es dejar el móvil fuera. Nos vamos a la cama con el móvil, porque ya sea porque estamos viendo TikTok o estamos viendo un vídeo en YouTube. Esa luz influye en la producción de melatonina, ya no descanso bien, no produzco suficiente pico de melatonina y dejar el móvil fuera puede ayudarnos. Y sin embargo, ¿qué hacemos con el móvil? Todo el día con él metido, y los jóvenes que están formándose, que esa melatonina que está en su pico máximo para que se desarrollen, están todo el día con el móvil. Esto es una batalla. Yo tengo una batalla con mi hijo adolescente con esto, brutal, ¿no? Y hemos intentado pactar, dejar el móvil fuera y quizá de todo lo que te he contado es lo que más cuesta, por lo menos en mi casa, Yo creo ¿no? que todos, ¿no? Al final, porque es algo que socialmente se están como normalizando y creo que todos los padres tienen esa batalla. Correcto. No sé si conoces la población más longeva a día de hoy y si crees que podemos aprender algo de ellos. Bueno, hay 5 puntos en el planeta que se llaman las zonas azules, la Blue Zone, donde viven las personas más longevas del planeta. Una está en Okinawa, en Japón, otra está en Cerdeña, Italia, otra está en Icaria, que es una isla griega, hay otra zona en Nicoya, en Costa Rica, y otra zona en California. Son puntos muy dispares del planeta y se ha visto que estas poblaciones tienen cosas en común, y es un alto consumo de alimentos que da la tierra, ya sea sobre todo vegetales, frutas. No abunda el ultraprocesado, el azúcar, los aceites de mala calidad, ¿no? Sino que comen lo que da la tierra. En este caso, en Cerdeña o en Icaria, pues dieta mediterránea, ¿no? Los okinawenses comen mucho tofu, mucha soja, más pescado, no comen azúcar. En Nicoya, pues legumbre, arroz, fruta.
O sea, en general tienen una dieta con alto consumo del mundo vegetal. En general son poblaciones que no son sedentarias, que se mueven. Son poblaciones donde se le da prioridad también al tema emocional. Pues en Okinawa son budistas. En la zona de Estados Unidos, que podemos todos pensar, y cómo va a ser en Estados Unidos, en California, que haya una población que sea tan longeva. Bueno, ellos por su religión, son vegetarianos por religión, son los adventistas del séptimo día. Y tienen una fuerte convicción religiosa, que eso también al final nos ayuda a gestionar nuestras emociones. Y en la cultura mediterránea, en esas dos islas, se ha visto que son poblaciones que hacen algo que es importante para nuestro estrés mental, que es echarse la siesta. Siestas cortas de 20 minutos también son como un reset. Entonces, como te estaba diciendo antes, en general, ¿qué son estas poblaciones? Una dieta saludable, ejercicio físico y gestión de emociones. Y al final la clave está ahí. ¿Deberíamos de aprender de ellos? Pues sí, deberíamos de aprender a movernos más, a comer mejor, a quejarnos menos, a dar más las gracias y a gestionar esas emociones negativas que a veces nos arrollan. Pero fíjate que lo que mencionas parece algo muy simple. Sin embargo, es la causa, ¿no? Número uno del cáncer, por ejemplo. Claro, si al final todo es de sentido común, ¿no? Y tú puedes entender, pues claro, es que es normal. Si yo como más vegetal, si yo me muevo más, voy a tener menos enfermedades. El problema es que como está montada esta sociedad, parece imposible seguir ese estilo de vida. Es que te lo imaginas y dices, me tendría que ir a una isla desierta para poder seguir este estilo de vida. O sea, ¿cuál es el problema? Que vivimos en una sociedad que nos lleva a 200 por hora. Ya está, no tenemos tiempo para el autocuidado, para cocinar los alimentos que vamos a comer. Comemos cualquier cosa, mirando el móvil, vamos corriendo por la vida. Lo importante es ser conscientes. Que me doy cuenta que hay personas que todavía no son conscientes de eso. Y el que es consciente y quizás no pueda por las circunstancias aún, ¿no? Pero es que aún hay personas que no son conscientes y eso es lo complicado de esa situación, ¿no? Claro. Odile, algo que me gusta preguntar, ¿qué piensas de las vacunas? Bueno, hay vacunas que creo que ya están muy establecidas, muy estudiadas, ¿no? Cuáles son sus efectos secundarios, cuáles son realmente sus beneficios. Y yo creo que hay las vacunas que son muy necesarias, porque ellas nos han permitido a lo mejor extinguir enfermedades que podrían ser potencialmente mortales. Y luego hay vacunas pues que quizá no han sido tan estudiadas, que se han inoculado a la población antes de realmente ver si tenían efectos secundarios o no los tenían, como está pasando con la vacuna del COVID, que se está viendo muchas patologías probablemente relacionadas con esa vacunación, ¿no? Entonces, hay cosas que tengo muy claras que sí habría que vacunar y otras que a lo mejor no son tan necesarias. Y también hay algunas vacunas, lo digo por el tema de los niños, ¿no?, que quizá queremos quitarle a los niños tanta exposición a algunos patógenos que realmente no son tan terribles, que luego también no dejamos que su sistema inmunitario se fortalezca. Cada vez los niños tienen más alergias, cada vez los niños tienen más asma y tiene mucho que ver con el exceso de higiene, en el sentido de que no los dejamos que se ensucien, que toquen cosas, esa vacunación de todo, que los niños no se exponen a muchos patógenos, eso también nos hace al final más débiles. Es que ahora me pongo la cabeza de un padre, yo soy padre, y dices, claro, uno me dice una cosa, al otro me dice una cosa. Claro, al padre le pones en una situación que no sabe, y más si no tiene la información, no sabe qué decisión tomar. Yeah. Si ponérsela, si no. Claro, al final toma las decisiones que están montadas por tal sistema. Quizás el sistema no está montado de manera correcta, ¿no? Pero sí. Es que es muy complejo, ¿no? Yo te puedo contar lo que yo he decidido con los míos. O sea, yo te cuento, yo solamente he puesto la vacunación obligatoria. Todo lo demás, las que son opcionales, porque no previenen enfermedades que sean mortales, hemos decidido no ponerlas. Entonces, yo sí que he optado por la obligatoria, pero el resto creo que no pasa nada si un niño tiene varicela, no pasa nada si tiene un rotavirus, salvo que sean niños inmunodeprimidos. Estamos hablando de niños sanos. Si son niños inmunodeprimidos, es otro caso. Entonces, como me pregunta personal, pues nada, yo he puesto las obligatorias y todo lo demás he dejado que mis hijos pasen la varicela, he dejado que tengan diarrea por rotavirus. Parece brutal. ¿Qué mensaje así importante dejarías para esas personas, o dile, que consideran
que el cáncer es un castigo? Bueno, yo creo que es que esto ya deberíamos de desecharlo de nuestra mente, ¿no? Una cosa que es importante cuando diagnostican cáncer, que ya que has dicho lo del castigo, es quitarnos la culpa, ¿no? Yo tuve también una época de, ¿por qué esto a mí, no? Quizá porque he vivido muy estresada, quizá porque no comía bien. Bueno, lo importante es hacer esa reflexión de qué factores de riesgo han podido influir y vamos a intentar cambiarlos, pero no verlo como un castigo, el castigo por haber fumado, el castigo por haber vivido estresado. Ya está, a veces a lo mejor no éramos conscientes de que ese estilo de vida no era el más deseable, pero una vez que ya nos han diagnosticado la enfermedad, que nos hemos informado, que sabemos cuáles son los factores de riesgo, voy a intentar eliminar factores de riesgo, implicarme en mi enfermedad, intentar, bueno, pues acompañar a mi cuerpo en ese camino para la sanación, pero no como un castigo y mucho menos un castigo divino. Esto no es cuestión de mala suerte o cuestión de que alguien lanzó los dados y te dijo te tocó a ti, ¿no? Sino que son factores de riesgo. Entonces, cero culpa, cero sensación de castigo. Cada vez los estudiantes de medicina no tienden a querer ser médicos de familia. No. Me gustaría saber tu punto de vista y cómo crees que eso afectaría o afectará a nuestro país. Bueno, esto va a ser el final de la medicina pública. Cada vez son menos los estudiantes de MIR que eligen medicina de familia por cómo está planteada, porque hay una sobrecarga brutal, porque no se valora el papel del médico de familia. Yo elegí medicina de familia por vocación, yo quería ser médico de familia porque me formé con un médico que era excepcional. Yo siempre digo que don Miguel, como le llamaban los pacientes, curaba más con las palabras que con los fármacos, porque escuchaba, acompañaba, empatizaba. Y muchas veces, muchas patologías tenían mucho que ver, pues problemas de la piel, problemas de estómago, simplemente porque tenías un problema y no sabías cómo resolverlo. Hablabas con don Miguel te ayudaba a expresarlo y decía, se me ha quitado la dermatitis, se me ha quitado ese nudo en el estómago, ¿no? Pero para eso tienes que tener un buen médico, un médico que empatice, un médico que sea humano y que tenga tiempo. Cuando tienes 3 minutos por paciente, ¿qué vas a hacer? Nada, parchear, si es que no puedes hacer nada. Entonces, si nosotros apostásemos, si ese Pedro Sánchez que hablaba, apostase por una medicina de familia potente, donde se dice tiempo y herramienta, es que podríamos prevenir muchísimas patologías. No habría que derivar tanto al hospital, no tendríamos tanto gasto sanitario. Y sin embargo se está haciendo todo lo contrario. Cada vez hay menos médicos de familia, cada vez tienen menos herramientas y cada vez son más burócratas. Al final lo que hace es que parecen secretarios. O sea, y este es un problema. ¿Qué va a terminar? Al final es una medicina súper especializada. Habrá un cardiólogo que solo sabe de una patología concreta, un digestivo que solo sepa de una patología concreta y no habrá un médico que sepa mirar todo tu cuerpo. Porque al final un síntoma, a mí me duele aquí, pero a lo mejor la raíz del problema está allí, ¿no? Entonces, si no tienes médicos que sepan mirar a la persona de manera integrativa, solamente vas a parchear, como decíamos, no vas a curar porque nunca va a ir a la raíz del problema. Entonces hay que apostar por una medicina de atención primaria fuerte. Me parece brutal. El tema de los picos de insulina. Es decir, ¿tú crees que eso también afecta a nuestro cuerpo? ¿Y qué dieta recomendarías si te tuvieses que quedar solo con una? Vale. Bueno, la hiperinsulinemia, los picos de insulina, se está viendo que pueden estar en el origen no solo del cáncer, sobre todo de cáncer de endometrio, cáncer de mama, por ejemplo, pero también están detrás de las enfermedades cardíaco-vasculares, de la diabetes, pero también incluso del acné, ¿no? De las enfermedades inflamatorias. Es decir, la hiperinsulinemia son descargas puntuales después de las comidas de insulina por parte del páncreas. Esa insulina tiende a producir inflamación crónica. Hablábamos que la inflamación crónica está en la base de la mayoría de las patologías. Esa insulina inflamatoria, esa insulina además hace que se descarguen citoquinas, sustancias inflamatorias que nos predisponen a la enfermedad. Si yo pudiese regular esos picos de insulina y no hubiese tanta subida y bajada a lo largo del día en los picos de insulina, yo tendría más energía, más vitalidad, menos sueño, rendiría más y a largo plazo menos enfermedades. ¿Qué produce esos picos de insulina continuos? Bueno, pues la falta de ejercicio, al final es lo mismo que te estoy contando todo el rato, la falta de ejercicio físico, el exceso de azúcar en la dieta, el estrés, la falta de sueño, influyen en esos picos de insulina. ¿Qué tendría que hacer yo? Pues intentar dormir 7-9 horas, intentar estar lo menos estresado posible o por lo menos ser consciente de ese estrés, intentar buscar técnicas que me aliviasen el estrés, mindfulness, meditación, respiración, cada uno
la técnica que mejor le vaya, intentar comer menos azúcar y ultraprocesado, intentar comer más vegetales, grasas de calidad como aguacate, aceituna, aceite de oliva, más pescado, carne, huevo, pero de verdad. Eso me ayudaría a rebajar esos picos de insulina y vivir más años. Porque la dieta, digamos, se habla de dieta keto, de varias dietas, ¿con cuál te quedarías si te tuvieses que quedar con alguna? Bueno, es verdad que esto es difícil, ¿eh? Porque cada corriente te da sus pros, sus contras. Yo después de todos estos años, de todo lo que llevo visto, analizado, estudiado, me quedaría con una dieta low carb. ¿Qué significaría eso? Sería una dieta donde priorizo las grasas saludables, pero no las grasas como la keto del tocino y la panceta, sino grasas aceite de oliva, aguacate, aceituna, frutos secos, pescado azul, donde priorizo la proteína, pero proteína de calidad, no la proteína que viene, los yogures proteicos y cosas, sino proteína de verdad, pues que está en el huevo, en el pescado, pero en el yogur entero, donde abundan los vegetales, abunda la fruta y donde intento limitar los hidratos de carbono, sobre todo la absorción rápida, que al final, si analizas la dieta de la mayoría de los españoles, son casi lo que más comen, ¿no? Pan, pasta, arroz, bollería, chuche, helado, refrescos, o sea, alimentos azucarados. Sería una dieta donde el hidrato sería de absorción más lenta, pues legumbres, cereales integrales, ¿no? Y creo que esa sería la dieta que se parece más a la de las poblaciones que hablábamos que son más longevas y que si te fijas al final de la dieta mediterránea tradicional, lo que se comía por nuestros abuelos antes de que se empezase a refinar los cereales, antes de que llegara aquí McDonald's, Burger King y todas esas cadenas de comida rápida, ¿no? Para las personas que no conozcan qué quiere decir la microbiota y cómo afecta eso a nuestro organismo, si lo pudieses explicar así de manera muy, muy breve. Vale, la microbiota era algo que hasta hace unos años no se le daba importancia. Las microbiotas eran los millones de bacterias, pero también levaduras, hongos que habitan en nuestro sistema digestivo, ¿no? Esas bacterias que conviven con nosotros, dependiendo del tipo de bacterias que predominen, nosotros vamos a absorber mejor los nutrientes que están en los alimentos, es decir, voy a poder aprovechar mejor esos vegetales, esas frutas. Esas microbiotas nos ayudan a mantener la barrera intestinal y que no haya una permeabilidad intestinal, que la absorción de tóxicos desde el intestino hacia el torrente sanguíneo sea menor. Esa microbiota, cuando es saludable, cuando predominan las bifidobacterias, los lactobacillus, hace que mi sistema inmunológico esté más fuerte. La serotonina y la melatonina también se producen a nivel digestivo. Si tengo una buena microbiota, yo voy a producir más serotonina, voy a estar más feliz. Es decir, cuando la microbiota predomina en las bacterias buenas, mi organismo funciona mejor y yo estoy más feliz, más contento y tengo más energía. ¿Qué hace que las bacterias que predominen sean las buenas? Pues al final lo mismo de siempre. Es una alimentación con vegetales, con fruta, alimentos fermentados, que de eso no hemos hablado, pero es importante, pues el yogur, el kéfir, el miso, el tempe, los encurtidos, ¿no? Los pepinillos, todos los encurtidos, me ayudan a tener esa microbiota saludable. ¿Qué hace que mi microbiota esté debilitada y predominen aquellas bacterias que no son recomendables? Una dieta pobre en fibra, es decir, con mucha carne, con mucho embutido, donde haya poco vegetal y fruta, una alimentación donde haya mucho ultraprocesado, aditivos, químicos, aceites de mala calidad. O sea, al final siempre todos son los mismos, los buenos son los mismos y los malos siempre son los mismos. Yo creo que la audiencia se la ha quedado incrustado en la mente. Lo bueno y lo malo. No sé si tienes algún caso, sin que lo tengas que mencionar, que te haya costado gestionar como doctora, algún paciente en alguna situación, que podamos ver algún caso así que puedas compartir con nosotros. ¿Caso de algún paciente que no haya evolucionado bien o que me haya impactado su...? Sí, que te haya impactado. Bueno, te voy a contar una cosa, que eso no suelo contarlo. Una de las cosas que yo creo que en mi caso influyó en que apareciese el cáncer fue la muerte de un paciente. Murió un paciente, porque tenía que morir, realmente una persona de 96 años que tenía que morir porque al final todo pasamos a otra vida. Y bueno, el hijo de esa paciente consideró que no era el momento de su madre y nos echó la culpa a nosotros de que su madre con 96 años hubiera muerto. Una mujer que estaba en una residencia, que su hijo no la veía nunca, que no tenía ninguna relación con su madre, pero él consideró que por culpa nuestra esa mujer había muerto con 96 años por una neumonía nosocomial.
A pesar de que yo te lo cuento y parece una cosa eso, a mí me afectó mucho que ese hijo, después de todo el trabajo que hicimos con esa señora, todo el tiempo que le dedicamos, nos echase la culpa. Y a mí le di muchas vueltas a este tema. Incluso esa persona nos denunció. Hostia. Claro, el juez desestimó la denuncia porque era como, no tenía ni pie ni cabeza. Pero a mí eso me afectó mucho. Sin embargo, he visto morir otras personas con cosas graves cuando veo algún apuñalamiento o cosas de violencia de género, cuando ha habido algún apuñalamiento por parte de la pareja, que eso es muy traumático. Eso no me ha afectado tanto. Pero esta señora, por ejemplo, a mí me afectó mucho. Y después de esto, ¿qué pasó con esta señora? Yo tuve el cáncer 4 meses después de eso. Y puedes pensar, pero qué cosa más nimia, qué tontería, ¿no? Pero yo estuve 4 meses dándole vuelta a esa señora. Porque ¿cómo gestionáis vosotros vuestras emociones como expertos, doctores y tal? Al final es una carga, ¿no? Que también asumís del paciente en este caso. ¿Cómo no llevaros vuestro trabajo a casa? ¿Cómo lo hacéis eso? Si es que podéis, claro. Claro, pues eso es una cosa que no nos enseña y es otra cosa que habría que enseñarle a todos los médicos antes de terminar nuestra formación en la universidad, ¿no? Cómo gestionar la carga emocional que supone un paciente. Es que no nos enseñan ni desde pequeño y a mí una de las cosas que me pasó factura fue esa carga emocional. Al final yo me llevaba a los pacientes a casa, era muy obsesiva, le daba muchas vueltas, muy perfeccionista. Me costaba desconectar de esa consulta de atención primaria y eso no nos lo enseña y yo estoy convencida que en mi caso tuvo mucho que ver con esa enfermedad. Al final a mí lo que me causaba el estrés era ese perfeccionamiento, el no saber decir que no, el poner en tu mochila los problemas no solo de los pacientes, sino al final de tu entorno. Y esto es algo que no nos enseña y que desde pequeñito deberíamos de tener esas herramientas, esas habilidades para aprender a gestionar ese estrés. Brutal. Te escuché que mencionaste algo de la leche, que no estabas del todo de acuerdo. Bueno, los estudios a día de hoy es que son contradictorios, ¿no? Nos hablan de que la leche como tal, la leche cruda, digamos, la leche que bebemos, puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata y en parte también de mama. Sin embargo, el lácteo cuando es fermentado, el fermentado sería el yogur o el kéfir o el queso de leche cruda de cabra, puede ayudarnos a disminuir el riesgo de cáncer de colon. Entonces, cuando el alimento es fermentado, favorece esa microbiota que hablábamos, pues hay menos cáncer de colon. Entonces yo cuando me preguntan leche, la tomaría en forma de yogur y queso y no tomaría leche como tal, ¿no? De hecho, en pirámide de dieta mediterránea empiezan a decirnos que el lácteo, la recomendación sería 1 o 2 lácteos al día y siempre mejor fermentados que en forma de leche. De hecho, se ha visto que las personas que toman más leche cuando son pequeños tienen más cáncer de próstata que aquellos que apenas han tomado leche. ¿Es por la lactosa? ¿Comentas? Es por la lactosa. Bueno, en concreto por la galactosa, que parece que produce esa inflamación, hablábamos de esa inflamación crónica. Vi que subiste en tu perfil de Instagram un reel que me llamó mucho la atención, que es el gel del esmalte. Que mencionabas que era tóxico. Sí. Hemos hablado antes, ¿no?, que hay muchas cosas que están en nuestro medio ambiente que pueden producir cáncer y no somos conscientes de ello, porque a lo mejor todos pensamos algún estilo de vida que puede producir cáncer, el tabaco, ¿no? Pues fuera del tabaco hay muchas cosas y hay algo que cada vez hacemos más en la sociedad y sobre todo cada vez más jóvenes, que es hacernos la uña. El tema este de las uñas de gel, que hay niñas ya con 10, 12 años que llevan uñas durante muchos años de su vida. Pues se está viendo que esos materiales que se ponen en la uña pueden ser cancerígenos a largo plazo y que las lámparas donde meten las manos al final están dañando toda la zona de la piel y se ha visto más cáncer de piel en la zona alrededor de donde se hacen las uñas. Y a mí me preocupa mucho que cada vez son más jovencitas. Esos materiales que se utilizan para hacerte la uña y los pinta uñas y el gel son disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Son sustancias que yo me expongo a ellas y afectan la actividad de mis hormonas estrogénicas, de mis hormonas sexuales, y me predisponen a largo plazo a cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de próstata. Y cuanto antes esté enfrente al consumo de disruptores endocrinos, antes tendrás cáncer de mama. El cáncer de mama es el que más ha aumentado y cada vez en gente más joven. Y tiene que ver mucho con el tema de los plásticos, la cosmética y en este caso que me has preguntado con la uña. Porque esto los cosméticos, ¿no? Porque el otro día escuchaba que también decían es que al final todo va a ser cancerígeno.
¿no? Al final, es decir, el desodorante, el champú, es decir, ¿realmente lo es? Y tendríamos que utilizar cosas más naturales. Claro, deberíamos utilizar cosas más naturales que utilizaban nuestras abuelas, aceite de oliva para la piel, cosas menos con menos aditivos. Esto, el tema de los disturbios endocrinos, hay un catedrático que además es granadino, que es el doctor Nicolás Olea, que lleva toda su vida de investigación sobre la influencia que tienen estos disruptores, que están sobre todo presentes en la cosmética, pero también en los plásticos, ¿no? Sobre nuestra hormona. Y no solamente nos predisponen a cáncer de mama, sino que, si te fijas, cada vez las niñas se desarrollan antes, cada vez tienen los pechos más grandes, algunas con cirugía, pero la mayoría es por ese cambio hormonal que están sufriendo. Cada vez hay más obesidad, cada vez las parejas tienen más problemas para tener hijos. Antes las mujeres tenían 8 o 9, aparte que no pusieron medios porque se quedaban, como decían, embarazadas nada más que de ver al marido. Ahora son parejas que llevan años y años intentando tener hijos y no lo consiguen, ¿no? Esos disruptores endocrinos afectan a todo nuestro sistema hormonal. Entonces, la realidad está ahí. Luego, yo cuando hice el reel que estás diciendo, le decía a la gente, eso es mentira, ¿cómo las uñas te van a producir cáncer? Pues sí, luego pasa que lo que tú decías, hay que querer verlo o no querer verlo. También aquí es que hay un problema, o sea, ya que lo estás diciendo, de al final de aceptarnos como somos. Ahí. O sea, quiero decir, yo no necesito, mis uñas son como son y ya está, no necesito verme con pompones o con colorines. Si me acepto mi cuerpo como es, no necesito el botox, no necesito rellenos, porque al final todos vamos a envejecer. También estamos en una sociedad que no queremos envejecer, que no nos aceptamos como somos, que intentamos maquillarnos, que intentamos como sabotearnos a nosotros mismos y mostrar a la persona que realmente no somos. Si comiésemos saludable, hiciésemos ejercicio, hiciésemos las cosas bien, nuestra piel luciría súper bonita, no necesitaríamos botox, no necesitaríamos hialurónico y tendríamos unas uñas bien cuidadas, brillantes, que a lo mejor no necesitarían tanto adorno. Y yo sí que es cierto que veo que las personas cada vez toman más conciencia de lo que es correcto o no, pero sí que es verdad que quieras o no, se dejan influenciar, ¿no? por las redes, por al final lo que comentas, ¿no? Lo de las uñas, entre otras cosas, para quedar bien, ¿no? Sí. Y eso se traduce para mí como falta de autoestima también a veces. Total, es lo que te he dicho. Es que al final la autoestima en general de la población, yo veo que cada vez hay más problemas mentales. Cada vez, no sé si sabes, que cada vez se consumen más antidepresivos, más ansiolíticos, más hipnóticos y cada vez más jóvenes. O sea, ya hay niñas con 14, 15 años ya tomando antidepresivos. ¿Qué está pasando en esta sociedad, no? Si cada vez es verdad que tenemos más información, tenemos acceso a información que a lo mejor hace 20, 30 años no la teníamos, pero cada vez nos dejamos llevar más por el influencer de turno, que seguramente ha editado con Photoshop todo lo que publica y con todos los millones de filtros que existen, y estamos dando una imagen que no es real, eso de Instagram versus realidad, ¿no? Y las niñas se fijan en ese Instagram y sueñan ser como ella, igual que los niños quieren ser el youtuber de turno que es millonario sin haber pasado por a lo mejor por otro tipo de desarrollo laboral, digamos, ¿no? Que todo es loable y todo está bien, ¿no? Pero cuando nuestros modelos de referencia no son los correctos. Ahora que hablas de influencers, te voy a sacar un poquito de contexto. ¿Tú conoces a Yados? No. ¿No? Es un influencer que también, se dedica al mundo del coaching y tal. Y siempre que pregunto por él, pues se genera un poco de controversia. Pero si no lo conoces... Es que no... cuando me preguntan, ¿conoces? No sé, o sea, te voy a decir, mira, no veo la tele desde hace muchísimos años, no escucho podcast, no veo YouTube. O sea, no soy una alfabeta. Muy bien, muy bien. Bueno, porque al final, ¿sabes? Yo lo que me dedico es a mí lo que me gusta realmente, y es que esto ya es algo de los años no sé cuántos, me gusta leer. Leo. Pero intento consumir el mínimo de redes, bueno. Porque tú crees que a raíz de tu enfermedad has querido alejarte de todo. Es como has estado tan estresada a lo mejor y has dicho, mira, yo creo ha sido un detonante, porque antes lo mencionabas, ¿no? Cuando estabas como médica
Claro, a lo mejor crees que el estrés ha sido un detonante. Estoy totalmente convencida y el estrés en el que vivimos en la sociedad actual y las redes sociales, el tema de tantos estímulos que tenemos, creo que influyen mucho en lo desconectados que estamos de nosotros. Entonces yo he optado por estar más conectada conmigo, más conectada con la naturaleza y mi prioridad, en mi caso, es tener el tiempo para mí, tener tiempo para leer, tener tiempo para viajar y no consumir cosas que al final me quitan tiempo. Hay veces que me veo con el móvil viendo reel de esto y diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Corta. Porque al final veo que mi mente se va detrás de ese vídeo, digamos, que poco me aporta. Y sigo leyendo, es una cosa muy bien. a día de hoy rara. Muy bien. El ajo, ¿tú crees que nos puede reducir el cáncer realmente? Bueno, dentro de todos los alimentos, de todos los vegetales, uno de los que tendríamos que priorizar en nuestra alimentación sería el ajo y la cebolla. Y el ajo se ha visto sobre todo para prevención de cáncer de próstata, ¿no? Los hombres que toman más que toman más ajo tienen menos cáncer de próstata. Y eso era algo muy de la dieta mediterránea, donde en los sofritos siempre iba ajo. Si te fijas, pues en los aliños, en el gazpacho iba el ajo, en los boquerones en vinagre iba el ajo. Y cada vez se está perdiendo más porque es un sabor que a lo mejor no estamos acostumbrados, que nos resulta más intenso y cada vez se consumen menos ajos cuando en la cultura mediterránea siempre se han consumido. A día de hoy hay una opción para consumir ajo porque hay mucha gente que luego cuando te escucha dice, pero es que a mí no me gusta, no estoy acostumbrado. El ajo negro puede ser una buena opción porque es ajo fermentado que además cuida mi microbiota y tiene todas las propiedades, tiene la lisina, que es lo que más me interesa del ajo, que me puede ayudar en prevención de enfermedades. No sé si te lo tomas como suplemento, ¿no? Pero sé que eres fanática del sulforafano, si lo digo bien, ¿no? Del brócoli, sí. Correcto. ¿Cómo te lo tomas y por qué crees que es tan importante en nuestra dieta? Bueno, no lo tomo como suplemento, pero sí que lo tomo como alimento. Intento introducir las crucíferas. Las crucíferas son toda la familia, no solo el brócoli, sino también la coliflor, las coles de Bruselas, las coles, también el rábano. Y esta familia se caracteriza porque tiene unos fitoquímicos, unas sustancias que se llaman glucosinolatos, y entre ellos el sulforafano o el indol 3-carbinol, que se ha visto que son ya todo lo que ya sabemos. Son antiinflamatorias, son antioxidantes, potencian el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, al final van a la base de la mayoría de las patologías. Entonces, tener la costumbre de incorporarla en nuestra alimentación nos puede ayudar en la prevención de enfermedades. Y dentro de toda esa familia, quizá la estrella sería el brócoli. Entonces, tener la costumbre de consumir brócoli nos puede ayudar mucho en prevención de todas estas patologías. Brutal. ¿Los síntomas del cáncer realmente cuáles son? Porque siempre lo que hablábamos, ¿no? Escuchamos el cáncer, la fiebre, todo el mundo sabe el dolor, ¿no? que puede causar, pero el cáncer es como más desconocido. Bueno, es que la palabra cáncer incluye muchas enfermedades, ¿no? Más de 100. Cada cáncer es diferente y los síntomas, no hay un síntoma común de siento esto, voy a tener cáncer. Pero lo que sí suele ser común en la mayoría de los pacientes con cáncer es que los meses previos al diagnóstico de la enfermedad suelen sentirse muy cansados y muy deprimidos, sin motivo aparente, ¿no? Sin problemas de salud. Entonces, si yo estoy demasiado cansado, si no tengo un motivo y me siento que no puedo tirar con la vida, como digamos, a lo mejor debería de revisar qué está pasando. El único síntoma que puede ser común así a esta patología, pero luego cada cáncer da una patología, o sea, una sintomatología diferente. Pues en mama suele hacer cambios en el pezón o en la piel, o me noto un bulto. Otros, como el de colon, pueden ser diarrea o heces oscuras, es decir, que cada cáncer es diferente. Hemos hablado de factores como, vamos a llamarles internos. Me gustaría saber qué factores externos que quizás desconozcamos, como antes has mencionado el dormir poco, ¿no? Sí. Que puedan incrementar en nosotros lo que A es ver, el cáncer. A ver qué Aquí te voy a pensemos. hacer- No, porque esto, claro, tengo que pensar. Bueno, cosas externas. Bueno, una cosa que hemos dicho es los plásticos. El poner alimentos calientes en plástico, debemos ser conscientes que eso es algo externo, que yo me estoy comiendo los disruptores endocrinos a través de esa comida caliente en plástico. A veces el aire que respiramos, las personas que viven en zonas más contaminadas tienen más cáncer, sobre todo de pulmón, que las personas que viven en los ámbitos rurales. El vivir en zonas con potente industria química. Por ejemplo, en España se ha visto que hay un triángulo que se llama el Triángulo del Cáncer, que está entre Cádiz, Huelva y Sevilla, donde está el polo químico.
todas las personas que viven alrededor de esa zona tienen más cáncer de vejiga y más cáncer de pulmón. Entonces, vivir en zonas contaminadas puede influir en mi riesgo de cáncer. Luego hay algunas profesiones que por los tintes, aditivos que utilizan, fábricas de esencias, que pueden tener más riesgo de cáncer al respirar esa sustancia. Parece brutal toda esta información que nos estás dando, Odile. Me gustaría saber más de ti. ¿Cómo fue tu infancia cuando eras más pequeña? A ver, bueno, en general creo que fue una infancia feliz, fue una niña feliz, pero, ¿sabes? Era una niña muy perfeccionista. Y eso luego me di cuenta de que iba en contra mía. Yo siempre era la niña que quería sacar todo 10, que quería hacerlo todo bien, que se frustraba mucho si un día sacaba un 9,5. Era como el fin del mundo, ¿no? Era muy dramática en ese sentido, muy histriónica. Muy perfeccionista y siempre era incapaz de decirle que no a alguien. Siempre me dejan los deberes, me haces no sé qué, me ayuda. Pensaba más en los demás que en mí misma. Pensaba que era bueno el servicio a los demás, pero luego te das cuenta que si no te priorizas tú, eso no ayuda. Ahora sigo ayudando todo lo que puedo a los demás, pero primero me priorizo a mí. Entonces, en ese sentido, una niña que no decía que no, que estudiaba mucho más de lo que a lo mejor era necesario, porque era muy perfeccionista, porque todo lo quería hacer bien. Pero luego era una niña con cosas buenas, como bueno, siempre el servicio a los demás. Desde pequeña, desde que tengo 3 años, quería ser médico, eso era algo que tenía claro. Y luego incluso quería haberme ido, pero luego al final no lo hice. Yo quería ser misionera, quería ser médico y misionera. Era algo que me gustaba. Y era una niña que estaba convencida desde pequeñita que si crees los sueños se hacen realidad. Yo he ido cumpliendo todos esos sueños que tenía desde pequeñita, los he ido cumpliendo, pero no a base solo de soñarlos, sino de esfuerzo, de trabajo, de motivación. Y bueno, en general creo que fue una infancia feliz. ¿Y la relación con tus padres cómo fue? Porque para mí los padres es una pieza muy clave y me gustaría, ya que has dicho que has logrado todo, y yo sé que han sido una pieza primordial para ti. Bueno, mis padres son maravillosos, cuando nos escuchen o nos vean. Mis padres son maravillosos, siempre han sido mi gran apoyo. Mi madre es maestra, además ha estado con niños pequeñitos. Entonces, bueno, desde pequeñita mi madre siempre ha estado allí apoyando. Mi padre se ha dedicado a la hostelería. Y cuando éramos pequeñas es verdad que estaba menos tiempo presente, porque al final el trabajo del hostelero ya sabes cómo es, pero siempre ha sido esa referencia. Y una cosa que mi padre era muy pesado, que ahora cuando he sido mayor me he dado cuenta, digo, qué pesado era mi padre cuando era pequeña, lo pensaba, siempre estaba, nosotros somos 2 hermanas, y siempre nos hablaba de la importancia de que fuésemos independientes, que nunca dependiésemos de ningún hombre, que buscásemos nuestro camino en la vida, nuestra independencia económica, nuestra independencia emocional, que nunca dependiésemos de nadie. Yo decía, que sí, papá, que ya lo sé, que voy a estudiar medicina, que no sé qué, que no voy a depender nunca de nadie, y ahora te das cuenta de lo importante que es tener esa independencia, pero no solamente al final la económica, sino la independencia emocional, no depender, no tener esos apegos, ¿no? Mi padre trabajaba mucho con nosotras, el que no tuviésemos esos apegos. Que eso te da mucha independencia al final en la vida. Y bueno, fueron un gran apoyo cuando tuve la enfermedad, siempre estuvieron ahí. Además, yo cuando tuve la enfermedad, y lo que te he dicho, yo hice un cambio brutal de alimentación, lo que te he dicho, ejercicio físico. De la noche a la mañana tiré la mitad de la despensa, empecé a comer cosas que no había comido nunca. Y en vez de decirme qué locura, era como me estuvieron apoyando. Yo hice cosas que hay veces que pienso... Bueno, yo quería probar muchas terapias, muchas cosas, unas me las quedé, otras no me gustaron, pero nunca me dijeron, no, que estás loca por hacer esto o lo otro, sino que siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron apoyándome y siempre se lo agradezco. Bueno, mi madre es que es una persona que es un ejemplo de vida para todo, una mujer trabajadora, amorosa, con sus nietos. O sea, yo tengo mucha suerte de tener unos padres maravillosos, que además me han inculcado valores maravillosos, y entre ellos lo de viajar que te decía y lo de leer, lo de la lectura. Claro. ¿Tu mayor recuerdo así que recuerdes con ellos, que puedas compartir así con nosotros? Ay, pues los viajes hechos en familia. Nosotros desde pequeñita hemos tenido la suerte de viajar con mis padres. Quizás cuando, claro, yo ya tengo 46 años, antes la gente como mucho iba a la playa o iba un fin de semana a la montaña, y mis padres quisieron, en vez de dejarnos una herencia, dejarnos recuerdos. Entonces yo todos mis maravillosos recuerdos son con mis padres viajando por toda España, por toda Europa. Y eso es algo que sí que intento hacer con mis niños, en vez de dejarle una herencia física, dejarle herencia emocional.
Si tuvieses que cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiarías? No ser tan responsable. Bueno, cambiaría eso, el no ser tan perfeccionista, el no haber sido tan rígida con algunas cosas, sino, bueno, lo que hago ahora que ya soy más flexible, que fluyo más, que me centro más en mí, que me priorizo, yo antes no me priorizaba, creo que eso lo cambiaría. Pero bueno, realmente no lo cambiaría porque para poder llegar a donde he estado tienes que haber pasado por ahí. Yo creo que mucha gente no conoce que eres deportista. Me gustaría que explicases un poquito esta etapa tuya, porque creo que el deporte a mí me lo ha dado todo y creo que a muchas personas también, y me gustaría que lo explicases. Bueno, yo cuando era pequeña siempre había sido muy activa y había participado en todo tipo de deportes. Siempre me ha gustado el deporte y bueno, tenía la facilidad que se me daba bien, pero fue a raíz de la enfermedad cuando dije esto y después de ver todo lo que la evidencia científica en torno al ejercicio físico y la salud, fue cuando empecé realmente hace 14 años a hacer más ejercicio. Y claro, yo soy muy intensa en todo lo que hago en la vida. Entonces me dio por correr, pues nada, me dio por correr medio maratones, trail, luego iba cambiando, luego me dio por hacer crossfit. Siempre todo lo vivo con mucha intensidad y bueno, y los últimos años me dio por jugar al rugby. O sea, a mi edad, nunca, o sea, es un ejemplo de que nunca es tarde para empezar con algo. Y bueno, ahora mismo estoy recuperándome una lesión por el rugby de cruzado y de menisco. Pero creo que el deporte, como tú has dicho, al final te da tantos valores, te da la motivación, la disciplina, ¿no? La constancia y luego el sentirte bien, ¿no? La gente que nunca ha hecho deporte en su vida, cuando empieza a moverse y ve que con poco ya empieza a notar los beneficios, es algo tan maravilloso. Y por eso hay que inculcarlo desde que somos pequeñitos, los niños, que dejen tanto las móviles, los tablets, que hay que moverse más. Dile, yo te veo que desde que has entrado te estás sonriendo, es decir, pero te voy a hacer la pregunta igualmente. Venga. ¿Eres feliz y qué es la felicidad para ti? Ah, sí, yo creo creo que soy feliz. Y la felicidad para mí es ayudar a los demás. O sea, cuando yo siento que he ayudado a alguien, eso es lo que realmente me hace feliz. Y por eso cuando tuve la enfermedad y conseguí sanar un cáncer metastásico, decidí cambiar la consulta de atención primaria, donde veía que al final estaba parcheando por lo que hago ahora, ¿no? Pues libros, charlas, ayudar en Fundación Guapo que te contaba. Cuando alguien te dice gracias porque me ha ayudado, gracias porque ha sido un rayo de esperanza en mitad de ese túnel, de esa oscuridad, cuando he tenido cáncer, ese feedback positivo es lo que te hace decir, jo, lo estoy haciendo bien, estoy cumpliendo al final con mi propósito. Yo creo que mi ikigai, mi propósito en la vida es poder estar al servicio de los demás, pero no como estaba antes, estresada, sino estar al servicio de los demás, primero priorizándome a mí, queriéndome a mí, poniéndome en primera persona, pero después ayudar a los demás. Para mí esa es la felicidad. Odile, para las personas que a día de hoy están pasando una batalla interna, ¿qué consejo les podrías dejar? Bueno, que siempre hay que buscar la lucecita esa en el túnel que hablábamos, que hay veces que solo vemos el negro y que siempre hay que buscar ese pequeño brillo al que aferrarnos, porque cuando te aferras a esa pequeña luz, cada vez la luz se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que al final llegamos al final del túnel, ¿no? Y viene la claridad. Para ir concluyendo, imagínate que Dios no quiera que falleces. ¿Cómo te gustaría que te recordasen tus seres queridos? Pues creo que como fue una buena persona. De acuerdo. No sé si tienes que añadir algo más, Odile. Bueno, pues desearle a todos los que nos estén escuchando, que estén pasando por esta enfermedad, desearles lo mejor y que se centren en la esperanza, que se centren en el vivir el momento presente, no pensar tanto en qué va a pasar, si funcionarán los tratamientos, si no funcionarán, o pensar en el pasado, este cáncer fue por tal o cual. Bueno, el pasado está, el futuro es incierto para todos y que se centren en el momento presente, el carpe diem, ¿no? El disfrutar cada abrazo, cada beso, dar más las gracias y vivir el momento. Pues nos vamos a ir despidiendo. Yo quiero dar las gracias por hoy haber estado aquí hoy con nosotros. Esta entrevista ha sido brutal, las tenéis que ver toda. Entonces nos vamos a ir despidiendo y solo queda darte las gracias, Odile. A ti siempre. Hasta la próxima.